¿Cómo aprenden los niños a contar, a agrupar y a comparar? 1, 2, 3. La gente frecuentemente hace declaraciones como simplemente no soy bueno para las matemáticas. Pero realmente todos hemos nacido para ser buenos para las matemáticas. Tiene 3. La ciencia nueva y fascinante muestra que los bebés entran al mundo ya equipados para aprender conceptos básicos de matemáticas. ¿Qué vamos a contar? Solo los verdes, ¿ok? ¿Listo, Bibi? 1, 2. Y lo que aprenden en los primeros pocos años hace una diferencia cuando comienza la escuela. Cuando decimos matemáticas, queremos decir reconocer patrones y figuras, usar números, ser consciente de la distancia, medir y hacer comparaciones. Aprender a contar es un primer paso importante. Los niños aprenden a contar series de números antes de que realmente pueden entender qué significan los números. El siguiente gran salto es entender cuántas cosas cada número representa. El número 4 o el número 5 representan 4 o 5 de algo. Así que cuando está con su niño, hable acerca de los números y conecte esos números a grupos de cosas. 1. Cuando estamos afuera comiendo en un restaurante y ella piensa que su hermana tiene más papas fritas que ella, bueno, usamos esa oportunidad de contar las papas cada una para ver quién tiene más. ¿Otra mordida? No necesita separar tiempo extra para estas cosas. Solamente hable sobre lo que están viendo y haciendo durante sus actividades diarias. Vamos a poner 5 plátanos. 1, 2. Cuando voy a comprar, entonces les explicamos, los ponemos en los cochecitos de compras, entonces le empezamos a mostrar las manzanas, las naranjas, van agarrando las cosas o van mirando las formas. Es una pera. Hablen sobre las figuras. Busquen figuras cuando salen. Hablen sobre qué tan lejos tienen que caminar para llegar a casa. Sigue, amor. Sigue con los pedales. Mientras realizan sus tareas diarias, hablen sobre conceptos como el tamaño y distancia. ¿Y esta qué es? ¿Grande o pequeño? ¿Y Por esta? incluir a su niño en actividades diarias y hablar con él sobre las magnitudes, distancias y tamaños de las cosas que ven, 1, 2 y 3. usted está construyendo una base para las matemáticas. ¿Cuál vaso es más grande? ¡El verde! ¡Yay! Entonces, algún día puede ser que oiga la declaración, sí, soy bueno para las matemáticas. Cuando llegue ese día, tome un poco de crédito. Entre cada mes, mis niñas están creciendo en diferentes maneras que yo no podía esperar. En cada momento hay una oportunidad de aprender y de enseñar. ¡Muy bien! ¿Cómo ayudamos a los niños a contar, a agrupar y a comparar? ¿Qué miembros de tu familia y amigos deberían ver también este video?